Hola, soy Miguel Carreira, trabajo como SEO Manager aquí en el Apps Consulting y hoy vamos a hablar de Data Studio, vamos a hablar de la Search Console, vamos a hablar de SEMrush y vamos a hablar de vincular fuentes de datos. Nuestra idea hoy es enseñaros cómo crear un panel en el que combinemos distintas fuentes de datos para ver categorías de contenido y el tamaño de esas categorías de contenido. Si te interesa el tema, quédate con nosotros. Vale, lo que vamos a hacer es vincular, por un lado, SEMrush, utilizando la API que ya nos permite conectar directamente el panel de Data Studio, y por otro vamos a conectar Data Studio con nuestra Search Console. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es añadir nuestras fuentes de datos. Entonces, me voy aquí a Recursos, gestionar las fuentes de datos añadidas, y vemos que ahora mismo ya tengo vinculada la Search Console, pero atención porque tenemos que vincular otra vez la Search Console. De hecho, tenemos que vincular, digamos, otra fuente de datos, aunque también es la Search Console. Os lo explico mientras entramos. Cuando accedo a la Search Console, que en este caso ya tengo autorizada, el sitio web es Search Consulting, pero tengo dos tablas que puedo vincular. Por un lado, tengo la de impresión del sitio web y por otra, la impresión de la URL. Nosotros hemos vinculado ya la impresión de la URL, pero en este caso nos interesa vincular la impresión del sitio web porque lo que queremos ver es la cantidad de veces que aparece nuestro dominio dentro de la SERP, no tanto las URLs. Entonces, vamos a conectar y nos aparecen los distintos campos que aparecen en esta tabla. Tenemos Country, Date, Device Category, Google Property, Query, Average Position, Clicks, Impression, Site FTL. Y al lado el tipo de dato que tenemos en cada campo. ¿Veis? País, fecha, texto, etcétera, etcétera. Si quisiéramos añadir un campo más, por ejemplo, calculando dos campos distintos, tendríamos que darle aquí al botón Añadir campo, ponerle un nombre y añadir el campo que quisiéramos. Pero en este caso vamos a trabajar con los campos básicos de la Search Console. Un truco muy pequeñito, pero que a mí me ayuda a trabajar, es que muchas veces las fuentes de datos tienen nombres endemoniadamente largos. Entonces lo que hago aquí es crear mi propio sistema de naming para tener estas cosas localizadas y que sean fáciles de identificar. En este caso estamos utilizando el apps, que es el nombre de nuestra compañía, en Google Search Console, web, porque si no me quedan nombres muy largos que luego no son fáciles de ver. Entonces le damos a añadir al informe, le decimos que sí, y aquí tenemos nuestra nueva fuente de datos, que si vamos aquí, construimos una tabla, y ya vemos que los tenemos aquí disponibles. Las dimensiones, que son siempre los datos en verde, y las métricas, que son los datos en azul. Vamos a construir una tabla rápidamente para poder ver para cada query los clics y las impresiones que estamos consiguiendo. Ahí está. Un ejemplo muy rápido. Pequeño truco, no cargar demasiado de filas esto, porque esto después hay que cargarlo y retrasa la carga de nuestro Data Studio. ¿Vale? Esto por un lado. Ahora vamos a añadir otro recurso que va a ser vincular a SEMrush. Le damos a añadir fuente de datos y con SEMrush tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de Domain Analytics y Position Ranking, que es la que vamos a coger. Vamos a seleccionar Position Ranking, escogemos nuestro proyecto, vale, nuestro dominio que va a ser el appsconsulting.com, y en Domain Type le decimos que analice todo el domain, root domain. Report Type nos deja escoger todos los reportes, todos los informes que hay dentro de SEMrush, y en nuestro caso vamos a escoger Organic Positions para ver las posiciones por las que estamos viendo. Ok, le damos a siguiente y aquí lo tenemos. Vale, domain, perfecto. Le damos a conectar. Veis que aquí tenemos ciertas opciones de filtrado, etcétera, etcétera. Lo estamos haciendo muy sencillo. Vamos a simplemente conectar los datos. Y aquí, otra vez, nos salen todos los campos que vamos a importar, que como veis son de campo, de nuevo, y el tipo de campo. Vamos a hacer un pequeño cambio en este caso. No nos interesa filtrar como keyword, o sea, colocar el campo como keyword, lo vamos a llamar query. Y luego veis por qué. Query, landing page, position, position change, previous position, SERP, tags y volume. Ok. Vamos a añadir informe.
Y aquí lo tenemos. En este caso no me he acordado de poner un nombre. Podríamos todavía cambiar el nombre aquí. Perdón. Podríamos todavía cambiar el nombre aquí, editar. Simplemente volvemos. Apps, Semrush. Y listo. Vale. Tenemos entonces una segunda fuente que vamos a utilizar. Vamos a poner una segunda tabla para ver los datos que tenemos. El apps Semrush y correcto query y position. En este caso no me interesa el position, lo que quiero poner es volume. Vale, entonces por un lado tenemos la tabla que hemos dicho antes de Semrush en las que estamos importando los volúmenes de búsqueda de estas keywords. Y en otro lado tenemos nuestra tabla de Google Search Console, la tabla web de Google Search Console, donde estamos importando los clics y las impresiones que hemos recibido en un periodo determinado. ¿Vale? Recordad que eso luego lo podemos ajustar. Si no sabéis muy bien cómo van estos ajustes de la Google Search Console y saber un poquillo más del programa, aquí ya tenemos un par de vídeos, así que podéis seguirnos, suscribiros al canal y estas cosas. Os decía, vamos a fusionar las dos fuentes de datos en una sola. Entonces, creamos una tabla, insertar tabla, y desde aquí lo que vamos a hacer es combinar datos. Entonces, por un lado tengo la que habíamos visto, mi fuente de datos de Semrush, y por otro voy a añadir la fuente de datos de Google Search Console. Ahí estamos. Esta dimensión, o sea, esto no necesitamos. Como teclas de unión utilizamos query, que ya hemos puesto el nombre específicamente para poder hacer esto. Dimensiones, pues en este caso las dimensiones van a ser, por un lado, la misma query, y por otro vamos a añadir como métricas, en el caso de Semrush, el volumen, que es lo que nos interesa, y en el caso de Google Search Console vamos a importarlo todo, que es gratis. Epa. Clics, average position, impresiones, site CTRL. Vale, le damos a guardar y si ha funcionado, que en principio debería haber funcionado, vamos a tener ya los datos de las dos fuentes incluidas dentro de una única tabla. Se han guardado los cambios, cerrar. Vale, y aquí tenemos la tabla en la que estamos fusionando las dos fuentes de datos, Google Search Console y Semrush. Estoy poniendo aquí cosas innecesarias, quitamos esta query. Vale, tenemos la query, el volumen, los clics y las impresiones. ¿Qué pasa? Que evidentemente estamos aquí trabajando un poco a grosso modo. Es verdad que estamos importando los datos de Semrush, estamos utilizando la base de datos de España, con lo cual estamos comparando datos de España con los datos de Google Search Console que no hemos filtrado. Entonces habría que hacer algún tipo de filtro para que estuviéramos comparando datos de una procedencia equivalente, ¿no? Para esto podríamos hacerlo, pues no sé, si podríamos intentar hacerlo a nivel de propiedad o podríamos crear un campo personalizado, podríamos hacer algún tipo de filtro. Ahora solo queríamos enseñar un modelo en el que podemos enseñar la comparativa entre lo que es un volumen, lo que es el volumen que tenemos dentro de la base de datos y a lo que estamos llegando nosotros. Otra evolución posible de esto es ya categorizar las búsquedas que estamos localizando en nuestra página web, categorizar las queries que estamos captando o que nos está dando Semrush y a partir de ahí comparar categorías, que seguramente fuese un ejercicio mucho más exacto, porque en este caso, claro, lógicamente, las queries de Google Search Console van a ser mucho más detalladas, van a ir mucho más long tail y nos encontraremos muchos casos en los que no son compatibles. Vale, es un dibujo, ya os digo, muy básico, pero se puede ver cuál es la idea de vincular dos fuentes de datos distintas que nos permitan ver cuál es el volumen de las categorías y a dónde estamos llegando con nuestra Google Search Console. Si os ha parecido un vídeo interesante, ya os digo, estamos publicando contenidos como este semanalmente o con una periodicidad aproximada y os veo por aquí en otra ocasión. Hasta luego.